Adelante, mi hermana Delia Mirna. Pues Dios les bendiga a todas. Gracias a Dios por las que llegaron un poquito tarde, pero bien fieles en conectarse, ¿verdad? Para escuchar, pues las necesidades y ahí está, este teléfono se cae cada rato. Así que si me ven un pedazo con cabeza o sin cabeza, Es que Dios me los bendiga, es que se resbala. Estamos agradecidos con el Señor por este privilegio que me han dado de que les comparta algo de la palabra, algo de lo que he estado leyendo, ¿verdad? Y todo. Y sí, en realidad estuve tomando 2 temas y estaba emocionada con ellos y todo, pero luego anoche me vino la preocupación de que cómo voy a hablar de unos temas así si necesito hablar antes de otros, ¿verdad? Y la dificultad que me presenta ahorita es que como no nos vemos, como no estamos presentes, como no sé cuántas personas pues tienen poquito tiempo de haber llegado o necesitan más doctrina y así, dije a lo mejor no es tiempo y dejé aquellos otros 2 temas y digo, Señor, vamos a ver esto otro, que sea el Señor el que nos guíe, ¿verdad? En la lectura, porque realmente, pues es una lectura, hermanas, porque estudio no saqué de la noche para acá. Lo que vamos a ver es el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El capítulo 3, tomando algunas cosas del 2 y luego yéndonos hasta el 4. El tema, pues le puse el nombre que trae aquí la Biblia como, ¿cómo se dice? Como título de este pasaje. Dice apreciación del ministerio, pero es la segunda carta la segunda oración que hace el apóstol Pablo. Es la segunda oración. Y bueno, vamos a ver esto. Ay, Señor. Ay, Señor. Es el capítulo 3, versículo 14, por favor. Si tienen su Biblia, ahí nos vamos a estar basando. Dice aquí, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuando dice por esta causa, ustedes me van a preguntar, ¿y cuál es la causa? Es que no sé por qué está el apóstol Pablo orando o ministrando. Es que él estaba explicando el misterio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al reconciliar a los 2 pueblos, al gentil y al judío, reconciliarnos en una sola sangre. El sacrificio que él hizo no lo hizo solamente por su pueblo, sino también por los gentiles, por todos aquellos que les fuera predicado el evangelio, les fuera compartida la palabra y que creyeran, para ellos también iba a alcanzar la salvación, ¿verdad? Entonces esto es algo pues maravilloso, porque en el Antiguo Testamento ni cuando los judíos quisieran juntarse, voy a decir esta palabra, revolverse con los pueblos gentiles. Aquellos que eran muy estudiosos de la ley y queriendo ser muy rectos, sean los sacerdotes, los escribas, aquellos saduceos y fariseos, aquellas sectas que había y todo entre ellos mismos, ¿verdad?
querían ser muy rectos y no aceptaban a las gentes que eran de otros pueblos. Entonces, cuando Jesús vino y estuvo predicándoles y vieron que el Señor hizo milagros entre judíos y con muchos gentiles, y cómo exaltó también, cómo vienen historias de los samaritanos que eran tan rechazados por los judíos, cómo el Señor los exaltó cuando dijo la fe del samaritano, la fe de la samaritana. El ir a predicar inmediatamente, la samaritana, cuando escuchó a Jesús, ¿verdad? Le dijo, creo que eres profeta. Cuando se encontró a Jesús, pues lo primero, Señor, dinos, ¿cómo dijo? Dinos dónde se debe adorar, si aquí o en Jerusalén. Luego ella se fue a hablar con Jesús de temas espirituales. Cuando esta mujer era muy criticada y salía al pozo a recoger agua al pozo, pero ya cerca de mediodía, cuando todas las demás mujeres ya habían ido por su agua, ¿verdad? Porque no era bien aceptada ahí en el pueblo por la famita que se había creado, ¿verdad? De tener 5 maridos y el sexto con el que estaba no era de ella. Entonces, pues ha de haber sido una mujer muy bonita, ¿verdad? Que muchos la deseaban, pero también la dejaron o murieron, pero ya había tenido 5 maridos. Ella luego al hablar con Jesús se fue hablando de las cosas espirituales, no le habló de nada material. Y Jesús dejó su historia para siempre entre las escrituras, ¿verdad? Luego el buen samaritano, si lo recordamos también él, aunque no fuera del pueblo judío, se comportó como si conociera a Dios, como si estuviera más cerca de Dios que todos los demás. Y entonces aquí el apóstol Pablo está explicando, escribiendo en esta carta que él dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por eso, por haber hecho esa obra, ¿sí? Dice el versículo 6 del capítulo anterior del 3, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Ahora los gentiles, entre ellos nosotros, somos herederos juntamente con ellos, con los judíos, que no éramos en otro tiempo, pero se abrió la puerta para nosotros, ¿verdad? Y que ahora participamos de esa promesa. Todas las promesas que vienen en la Biblia son para nosotros también. A lo mejor viene la duda de que si esto era nada más para aquellas personas, pero precisamente por eso quiero compartirles y decirles, no, hermanas, todas las promesas son para nosotros. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros también, que éramos un pueblo apartado, separado, rechazado, pero ahora hemos sido cercanos por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz también por nosotros. Dice el versículo 15 del capítulo 3, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora tomamos nombre, fíjense, y pertenecemos a la familia de Dios. Ahorita nos llamamos muchas veces cristianos, ¿sí? Pero muchos se llaman cristianos. Muchos de muchas religiones se dicen cristianos y luego no siguen las reglas y luego no siguen los mandatos de nuestro Señor. Entonces nosotros pertenecemos a la familia. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Cristo en el corazón.
nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos dado vuelta, hemos dado la espalda al pecado que antes practicábamos y ahora pertenecemos a su familia. Él nos adoptó, ¿sí? Y nosotros en lo natural, conocemos, en lo natural conocemos a las familias y decimos, ¿cómo se apellidan? Son hijos de esta persona. Voy a mencionar mis apellidos. Yo soy Elizondo Gutiérrez. Y cuando de repente me encuentro con alguna persona, dice Elizondo. ¿Elizondo de dónde? ¿De los de Huinalá? ¿De allá de Apodaca? ¿De dónde son Elizondo? Pues sí, allá mi abuelo tenía familia ahí en Huinalá, ¿verdad? Y luego platicas y dices, eres Gutiérrez. Ay, Gutiérrez, ¿de dónde son? No, y empieza la gente a sacar, y esa es la familia natural que nosotros tenemos, ¿sí? Elizondo Gutiérrez, y luego si te le rascas más atrás vas a decir Elizondo González, y el Cantú. De esas 4 familias viene mi papá, y de otros 4 apellidos mi mamá, ¿verdad? Entonces, pero esa es la familia natural, que aquí se van a perder los apellidos, aquí vamos a perder nosotros todo eso, pero lo que no debemos perder es la relación que tenemos como familia con nuestro Señor. Ahora somos parte de la familia de Él. Fíjense, nosotros le llamamos Padre y Él se llama Padre de nosotros, ¿sí? Dice que la familia es una palabra que está arraigada en Dios. Dios en sí mismo es una familia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una familia. Dice que Dios es nuestro Padre y es el esposo también para su pueblo. Dice que Él se encarga de su pueblo como el esposo, que la iglesia es la esposa. La iglesia somos nosotros los que creemos en Él. Entonces, si nosotros somos la esposa y Él es el esposo, y tenemos hermanos, tenemos muchos hermanos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos como familia, una familia espiritual. Hace rato estaban orando, Alicia, por las familias que pide la hermana Pili. Nunca se le olvida y dice, por todas las familias de Nueva Vida, orar por todas las familias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos ser uno solo y debemos de sentir ese amor o esa carga los unos por los otros. Sentir la carga de la hermana Celsa, de la hermana Anita por sus hijos, decir, pues Señor, ella está bien preocupada, se salen y no saben a dónde van y se queda muy mortificada. Entonces, pues orar nosotros también por ella, ponernos en sus zapatos. ¿Qué tal si fuera alguno de nuestro esposo? Las que son jóvenes y tienen sus hijos pequeñitos, como que todavía se ven lejos esos problemas, ¿verdad? Pero cuando ya empiezan a ir a la prepa, cuando ya empiezan a salirse y toman otras amistades, ahí vienen los nervios. Yo en mi tiempo de juventud, de adolescencia, yo no había oído nunca antes de las drogas. Y empecé a escuchar de drogas y empecé a escuchar de eso, y me mortificaba tanto por uno de mis hermanos que cómo le gustaba salirse con sus amigos y andar fuera de casa. Mis hermanos eran más hogareños, pero había uno que no. Había uno de ellos que le gustaba mucho salirse y regresaba tarde, y veces venía molesto, enojado, como si algo le hicimos aquí en la casa. No le agradaba mucho estar en la casa. Entonces, siempre tuve una mortificación cuando él entró a la prepa y pues no, como que no quería amistad con uno. Entonces, en eso empatizo con la hermana Celsa y con la hermana Anita, más bien, que pide por sus hijos. Que Dios les bendiga, pero somos familia.
Entonces tenemos que ver también por los problemas que los demás tienen. Dice también que Dios es como una madre que cría a sus hijos. Cristo es también el esposo de la iglesia, o será el esposo, apenas somos novios. Él va a ser el esposo, y cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo para que vivieran juntos. No se dijo la palabra matrimonio, no se dijo están casados, no hicieron los votos que ahora se hacen, ¿verdad? Y todo, pero Dios los unió porque eran perfectos. En el tiempo en que Él los creó, eran perfectos, eran bien inteligentes, tenían mucha comunión con Dios, se sabía qué era lo que iban ellos a hacer. Yo creo que Adán tenía tanta comunión con Dios que sobreentendía cuando les dijo, creced y multiplicaos, tantas cosas. Entonces ya formaron ahí una familia, y nosotros pertenecemos en primer lugar a esa familia divina que el Señor ha formado por su gracia, porque nos llamó, porque nos escogió. Casi siempre yo pongo el ejemplo de cuando una pareja que no tiene hijos anda buscando adoptar, pues van a los lugares donde tienen a los niños, ¿verdad? Y les permiten verlos desde una ventana, desde lejos, y los ven jugar en el patio y los ven sentaditos por allá o por acá, y luego se empiezan a interesar esa pareja por alguno de los niños o niñas, y dicen, me gusta aquel niño o aquella niña, y lo señalan y lo escogen, y luego al rato se lo traen para que platiquen con él. Pero fíjense, cuando Dios nos vio a nosotros, dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo Él ya nos había contemplado. Entonces nos escogió, siendo como somos. Él nos escogió, y en este caso digo yo, el Señor ha de haber dicho, aquella chinita, aquella que está ya apartada, a esa la quiero, ¿verdad? Y dices, ay Señor, pues gloria a Dios porque hizo el llamado, ¿verdad? Y el Señor muy paciente conmigo, me fue conquistando el corazón, y ya les he dicho en otras veces que recibí a Cristo varias veces, ¿no? Pero el Señor ha hecho la obra y no ha terminado todavía conmigo. Entonces, voy a continuar con la lectura. Dice aquí que de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es una gran bendición de la cual nosotros estamos disfrutando. Muchas veces a lo mejor podemos ni darnos cuenta de que si obtenemos algo, si alguna oración es contestada, es por su Espíritu Santo. Sí, que nos está animando a orar, que nos está animando a comportarnos mejor, a cambiar, porque cuando Cristo me escogió, cuando me sacó de ahí del orfelinato donde yo estaba, voy a decirlo así en lo espiritual, nunca estuve en ese lugar, ¿verdad? Cuando me escogió de donde yo estaba, pues Él me trajo a su familia, pero tuve que ir aprendiendo las costumbres de la familia de Dios, de que la familia que me adoptó, y tuve que irme haciendo a la idea de que esto se puede y esto no se puede en esta familia donde ahora estoy. Entonces todos así somos, hermanos, y quienes tengan poco tiempo de haber recibido al Señor, acuérdense que Él nos escogió porque tiene cosas mejores para nosotros, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice el verso 17, a fin de que arraigados y cimentados en amor, esas palabras, arraigados y cimentados, miren nada más lo que es un árbol que está bien arraigado. Hay árboles que tienen raíces tan profundas
que las raíces son más grandes y más profundas que lo alto que esté la copa del árbol. Entonces vienen los vientos y no lo tumban. Yo he visto árboles cuando hacen una carretera nueva y pasa uno por la orilla de donde cortaron un pedazo de cerro y hay un árbol que ahí está, pobrecito, lastimado y todo, con parte de raíces que las tiene por fuera, pero ahí está bien pescado. Ahí está bien pescado de la orilla del barranco, ¿verdad? Porque está bien arraigado. Y cuando habla de cimentados, quiere decir también que tenemos un cimiento, una roca firme donde nos estamos apoyando nosotros en nuestra fe. Dice el apóstol Pablo, para que arraigados y cimentados en amor. Es tan importante el amor que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. No nos imaginamos, no conocemos qué tanto nos ama, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando cantamos aquel cantito infantil, bueno, lo cantábamos en la iglesia los adultos, pero también lo cantaban los niños en mis tiempos de que llegué yo a la iglesia. El amor de Dios es maravilloso, tan alto que no puedo estar arriba de él, ¿verdad? Tan hondo, tan profundo, tan arraigado, que no puedo estar debajo de él. ¿Qué tanto puedes escarbar y escarbar y escarbar? Que veas que se termina el amor de Dios, que ahí no te va a alcanzar. O tan largo, tan largo que puede irse de todo el oriente y a todo el occidente, y su amor nos envuelve por completo. Alto, ¿para qué decimos que a la luna? No es nada hasta la luna, ¿eh? Entonces, el amor de Dios es grandísimo y no entendemos muchas veces, o no, a lo mejor no creemos que nos puedan amar tanto, que Dios nos pueda amar tanto así como somos, porque cometemos errores, porque cada rato caemos, pecamos y tenemos que estar, ay Señor, ya no quiero ser así, ¿verdad? Entonces, dice, y aquel que conozcamos también la plenitud de Dios, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios, mire, si ven ustedes el versículo 20, dice, y aquel, la palabra aquel está con mayúscula. Se refiere a Dios, no cualquier aquel. No es cualquier aquel, es Dios. Y a Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Bueno, ¿cuál es ese poder? ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Es la fe, hermanos. El poder que actúa en nosotros es la fe. ¿De qué tamaño es nuestra fe? Dios nos pide que tengamos fe porque Él nos va, si Él ha prometido que nos va a sostener, si Él ha prometido que nos va a ayudar, lo va a hacer. Pero a veces no nos creemos merecedores de que nos ayude en todo lo que le pedimos. Estaba leyendo un libro y decía que se quería él tener comunión con el Espíritu Santo, la persona que escribe, quería tener con el Espíritu Santo comunión e intimidad, pero pues no lo lograba iba a los cultos y no lograba tener esa intimidad o ser lleno del Espíritu Santo. Entonces dice que oyó la voz del Señor que le dijo, porque él le preguntó, como lo enfrentó y le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué yo no? Entonces le dijo la voz del Señor, dijo, por tu poca fe.
Dice, porque si no tienes fe en lo natural, menos tienes fe en lo que se refiere a lo espiritual. Le dijo la voz, si no tienes fe para comprarte unos buenos zapatos, ¿cómo vas a tener fe de recibir al Espíritu Santo para tener comunión con Él, para platicar con Él? Entonces dijo que en ese momento él fue retado a hacer eso, porque si no se compraba unos buenos zapatos era porque creía que no le iba a quedar dinero suficiente para terminar la quincena o no sé. Entonces le dijo, si no tienes fe para eso, ¿para qué te voy a dar? Menos para lo más grande, ¿verdad? Pero Dios es poderoso para hacer todo más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Y luego Pablo le da la gloria al Señor. Entonces viene el capítulo 4 y nos está hablando de unidad. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya fuimos llamados, ya Dios nos convocó. De alguna manera cada una de nosotras empezamos a asistir a la iglesia. A lo mejor algunas están desde que nacieron en la iglesia, ya nacieron en una familia cristiana, pero otras llegamos cuando ya éramos grandes, cuando ya éramos mayores o algunas acabarán de llegar. Pero fuimos llamados, fuimos ministrados por alguien, entonces tenemos que permanecer, que andemos como es digno del llamamiento que recibimos. ¿Cómo? ¿Cómo debemos andar? En el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, dejando atrás el orgullo, ¿verdad? Dejando atrás las malas costumbres que traíamos. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Se nos pide que lo hagamos en amor, solícitos, o sea, estar prontos, estar prestos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Que nosotros estemos siempre dispuestos a ayudarnos unos a otros, dispuestos a calmar los ánimos, voy a decir, cuando se presentan a veces algún problema, entre los mismos hermanos en la iglesia o entre los mismos hermanos en la familia, en la casa, en la familia natural. Si hay un pleito, si hay algo, tenemos nosotros que conocemos a Cristo y que tenemos este llamado, debemos meter paz, debemos calmar los ánimos y pensar que si el problema que hay es en la familia, tenemos que dar buen testimonio de quiénes somos, en quién estamos creyendo. Máximo si somos todos cristianos en la casa. Y si no, con más ganas, porque aquellos que no sean cristianos todavía, que no han entregado su vida a Cristo y pertenecen a nuestra familia, tienen que ver mejor ejemplo en nosotros que en la gente que hay en el mundo, porque a veces los prefieren a los del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo, dice el versículo 4, y en un espíritu, que es el Espíritu Santo, espíritu viene con mayúscula. Estamos en un mismo cuerpo y en un mismo espíritu, como fuisteis también llamados, dice, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Se acuerdan ustedes también, a las hermanas que tienen mucho más años, cuando cantábamos aquello de un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo espíritu,
como una sola esperanza, un solo espíritu, y este es el Consolador. O sea, todos los que estamos en la iglesia, ahorita que orabas, Alicia, por la unidad en la iglesia, todos en la iglesia tenemos que amarnos y respetarnos, pensando que el Dios en que yo estoy creyendo es el mismo en que creen las demás. Y que si imagínense que yo tuviera coraje contra alguna de ustedes y yo me quejara con Dios. Voy y le digo a Dios, mira, Señor, lo que fulanita me hizo, que no sé qué, y empiezo a quejarme, pero me estoy quejando de mi propio hermano, porque también es el padre de aquella otra persona, ¿verdad? Entonces, papá va a poner disciplina a uno o al otro o a los dos, ¿eh? A uno o al otro o a los dos, porque yo recuerdo que yo lo hacía con los dos, que había pleitos entre mis hijos. Nunca le di la razón a uno. Tú por esto, porque lo provocaste, y tú porque no te esperaste y no viniste a decirme y te defendiste tú solo y sácale. Los dos llevaban castigo, ¿verdad? No digo que les pegaba, pero los dos llevaban el castigo. En aquellos años empezaba el Nintendo. Y ya no va a haber Nintendo por 3 días. Y ya no va a haber Nintendo por una semana. Y así me la llevaba a veces, ¿verdad? El castigo y todo. Y ay, mamá, pero tú también tenías que haberme dicho a mí esto, y tú no te podías haber defendido tú sola. Para eso está tu mamá aquí. Entonces, imagínense que si uno de nosotros se queja de un hermano de la iglesia, somos hermanos, vamos con el mismo papá. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y ser más cuidadosos en procurar la paz los unos con los otros. Entonces, él viene y da después a cada uno de nosotros, nos da ministerios, nos da oficios, y empezamos cuando llegamos a la iglesia, de repente nos solicitan que si podemos participar ayudando de alguna manera en la iglesia, como ahora en estas semanas nos ha estado animando Alicia a participar, y tenemos dones. Dios nos ha dado dones diferentes. Entonces, a lo mejor decimos, no sé qué don tengo yo, no creo tener ninguno, qué sé yo. ¿Sabes qué? Sí todos tenemos algo, de perdido uno. Y cuando lo practicamos y lo ponemos en acción, el Señor agrega dones. Entonces, estemos dispuestos también a participar, dispuestos a cooperar, a ayudar. Lo malo que hay, que no nos podemos juntar con facilidad. No podemos, como está ahorita este problema del COVID, los contagios tan grandes y todo, tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿qué va a suceder, Señor? No queremos estar así, no es lo mismo estar hablándonos a través de la pantalla, no es lo mismo. Necesitamos estar juntas, vernos, mirarnos unas a las otras, y la comunión, a lo mejor el toque de una palmada en la espalda, un apretón de manos, ¿verdad? Lo necesitamos para vivir en esa unidad y en ese cariño que antes nos mostrábamos de una manera, y ahora pues solamente por mensajitos, y no es lo mismo mandarnos un besito a través de un muñequito, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude a permanecer fieles. Yo le doy muchas gracias a Dios por este grupo, porque veo que aún y que estén un poco enfermos o que estén enfermos, como quiera procuran conectarse, y a lo mejor no ponen la pantalla con la cámara, pero están oyendo o participan hablando, ¿verdad? Porque dices tú, Chihuahua, ando en pijamas y no quiero que me vean así, ¿verdad? Pero, hermanas, quiero felicitar al grupo en la iglesia en realidad, porque han permanecido. No es una congregación muy grande, pero no ha disminuido el grupo. Antes creo, tal vez dijeron hace unas semanas que había aumentado, ¿verdad?
y eso es una gran bendición de parte del Señor para el trabajo de los pastores y de los líderes que nos han animado y acercado a unos a otros a convivir y a estar presentes. Pues hermanos, esto es lo que tenía yo y los animo por favor a que sigamos en amor. Y si siguen leyendo Efesios, ya no me quiero meter más a terminar el capítulo 4 porque luego nos viene hablando acerca de que seamos personas nuevas, que dejemos atrás el hombre viejo y que seamos nuevas criaturas. Y luego viene una lista de pecados ahí que antes practicábamos, a lo mejor no todos, pero sí practicábamos muchos. Ojalá que podamos seguir leyendo esto y decir, ¿tengo yo esto todavía, Señor? ¿Tendré todavía, no sé, envidia, no sé, cualquiera de los pecados que vienen allí antes de que se acabe el capítulo, los capítulos de Efesios? Pero sí nos enfrenta el apóstol Pablo a que nosotros reconozcamos que tenemos algo todavía, a lo mejor muy escondido por ahí, en el fondo del corazón que no hemos desechado, o que decimos, no, yo no puedo perdonar a fulana persona, o no puedo perdonar a mi esposo aquello que me hizo, no puedo olvidar aquellas palabras que me dijeron, qué sé yo. Tenemos que ponerlos a los pies del Señor y decir, Señor, ya no quiero yo recordar ninguna de las cosas malas que me hicieron, porque también yo hice, porque también yo contesté mal o qué sé yo, y reconocer nosotros nuestra parte y pedirle al Señor que nos ayude a olvidar aquellas cosas. ¿Para qué? Para poder recibir la herencia que nos dice que nos va a dar. Entre mejores hijos de Dios seamos y nos estemos santificando cada vez más en su palabra, en su presencia, más felices vamos a ser. Y Dios tiene para nosotros muchas cosas buenas que darnos, más de lo que nosotros querramos pedirle. Pero hay que creer, ¿verdad? Porque dice que ese es el poder que actúa en nosotros, la fe. Entonces, Señor, auméntame la fe. No me la aumentes así nada más, no me la vas a aumentar. Tú quieres que yo lea más, que aprenda más y que camine en fe. Como el que les dije que no tenía fe para comprarse unos zapatos porque no sabía si iba a terminar el mes con el gasto. Entonces, debemos de caminar en fe y decir, sí, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi ayudador. Hermana Anita, Dios es el padre de sus hijos. Usted entrégueselos a él es el papá. Y hermana Anita, el Señor los va a traer. El Señor los va a traer porque son suyos. Confíe en el Señor y por favor descanse. Descanse en el Señor para que pueda usted estar un poco más saludable. No se mortifique tanto. Dios me los bendiga a todas, que el Señor restaure la salud de cada miembro de la familia y que cada día vayamos creciendo en el amor los unos para con los otros y para con el Señor. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Elia Mirna. El Señor siempre nos habla a través de su palabra. Siempre tiene una palabra especial para cada una de nosotras. No sé si alguien quiera comentar algo especial que Dios le haya hablado en esta palabra. Bueno, no les dé pena. Digo, me llamó mucho la atención ahí donde leímos en Efesios 3:20, cuando hablaba la hermana Elia Mirna acerca de la fe.
nos está hablando aquí de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, lo entendemos, pero depende de nuestra fe. Así que tenemos que desarrollar la fe. Y como decía la hermana Delia Mirna, hay que leer, hay que estudiar la palabra, hay que escudriñarla, porque entre más aprendemos acerca de la palabra, más conocemos más a Dios, más conocemos de su poder, de su capacidad para hacer las cosas, y eso hace que nuestra fe crezca. Entonces, en la unidad también en el cuerpo de Cristo, cuando nosotros escuchamos los testimonios de otras hermanas y vemos la palabra de Dios en acción en sus vidas, también crece nuestra fe. Entonces, mantengámonos en unidad, mantengámonos creciendo, estudiando la palabra, mantengámonos en amor unos con otros, que nuestra fe sea desarrollada todos los días. Practiquemos algo que nos ayuda a que nuestra fe crezca todos los días. Entonces, entrenemos esa fe para que crezca. Entonces, muchas gracias, hermana Delia Mirna. Creo que es algo de lo que tenemos que trabajar este año y de lo que lo hemos estado comentando. Hay que aprender Biblia, y sobre todo que caiga al corazón, que la comprendamos, que meditemos en ella y que de verdad haga lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Pastora, ¿va a comentar algo? Adelante. Sí, le doy gracias a Dios por la palabra, y me encantó. En el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Bien hermosa la palabra, porque nos invita, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Entonces, de animar, de reconocer cuál es el amor tan grande del Señor para nosotros, y la fe que Él pone en nosotros. Y en el 19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. ¿Qué quiere decir? Seamos llenos de toda la plenitud, de toda la perfección de Dios en nuestras vidas, que Él quiere que seamos santos y perfectos. Entonces, no somos llamados en forma, sí, el Señor nos llamó a nosotros como nombre, pero sí a amarnos y a animarnos en fe, creer en Él y trabajar para Él. Hermoso. Gracias, hermanita. Gracias, Delia. Adelante, Nelly. Gracias, pastora. Sí, también, hermosa palabra, hermana Delia, me llega y me hace feliz el saber que soy parte de la familia en Cristo, sí, y como nos decía ahí, la fe, esa es la característica de la familia en Cristo, la fe que tenemos en Cristo, porque pues aquí nos dicen, como nos leyó la pastora, nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Eso me llenó y me da mucho, mucho gusto ser parte de esta familia en Cristo Jesús. Me acuerdo que una vez cuando yo estaba joven, ¿verdad? Joven y bella, que andábamos con los jóvenes en aquel entonces, sí, en las escuelas nos decían, tú eres del Aleluya. Sí, le decíamos, sí. ¿Tú eres del Nazareno? Sí, soy de esa familia. Hermosa, hermosa palabra, hermana Delia. Dios me la bendiga. Amén. Gracias, Nelly. Así es, en vez de hacernos sentir mal, nos hace sentir bien. Digo, ya ahorita que lo entendemos, cuando somos jóvenes a veces nos sentimos así como que, ay, ¿por qué me dijo así, verdad? Que si eres aleluya o así. Pero cuando realmente comprendemos qué tan importante es que seamos reconocidos también en el mundo como parte de la familia de Cristo, nos llena de gozo. Amén. Amén. Bueno, hermanas, como dice la palabra, sin fe, en hebreo, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esa es la característica, como dicen ahí. Necesitamos tener fe para poder agradarlo, para poder tener
disfrutar, exactamente. Vamos a, déjenme detener aquí que ahorita se me pasó.